porque tiene una carrera de servicio público fantástico, ¿no? Y que está en un momento muy, muy cúlmine, porque es un tema muy angustiante para todos, y que ellos hayan podido iniciar este proceso de cambio es un gran ejemplo de que se puede, ¿no? De que se puede cambiar algo en el que los argentinos parecíamos destinados a seguir en este mundo de mediocridad y yo diría de crueldad para con nuestros chicos, en particular los más pobres. Una rápida referencia a la carrera de Soledad. Soledad estudió Ciencias Políticas en la UBA, es máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, y en 1997 empezó su carrera política en la Fundación Sofía. ¿Te acordás, Sol? Ahí fue el semillero de tantos dirigentes del PRO, y en el 2007 subsecretaria de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2015 ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este marco, hace muy poquito, lanzó esta ley que seguramente va a lograr una revolución educativa, y que es además una muestra de que se puede, una muestra de que en un campo tan complejo, disculpen el perro, pero se reveló, ahora cierro la puerta, que en un campo tan complejo y tan necesario para los argentinos como la educación, se puede hacer un cambio. Así que muchísimas gracias, Sol, por estar con nosotros, y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Eduardo, siempre con mucha generosidad, no solo para presentarme, sino para generar estos espacios para que podamos contar la experiencia de lo que estamos haciendo. Te faltó lo más importante en mi currículum, decir que yo no soy porteña, digo, por las presentaciones iniciales. Yo soy rionegrina, sí. Nací en Río Colorado y me vine a estudiar, viví en Bariloche toda mi vida y me vine a estudiar en la universidad de acá. Por eso siempre digo que yo soy porteña por elección, pero barilochense de corazón. Y eso un poco también hace a la posibilidad de tener esta mirada, mi vocación siempre de compartir con los amigos y la gente del interior lo que estamos haciendo, pero desde una mirada muy particular, que no es mostrar que en la capital se pueden estas cosas porque somos la capital, porque somos distintos, porque tenemos otra formación o porque tenemos más recursos. A mí lo que me gusta es poder contar esta experiencia para poder abrir la posibilidad de que otros piensen que es posible que estas cosas sucedan también en sus provincias y en sus ciudades, porque todo lo que logramos en Capital tuvo que ver con una política de largo plazo, que empezó Mauricio en el 2007, una política de continuidad en materia educativa, porque si bien hubo unos pequeños cambios de ministro al principio de la gestión, estaba Mariano Nardozzi, hubo algunos cambios, pero una vez que empezó Esteban Bullrich como ministro, continuó hasta que se fue a Nación, y después a partir de ahí empecé yo como ministra, y este es mi segundo mandato. Y esa continuidad hace la diferencia respecto a la mirada y a las posibilidades de concretar cosas. Y el segundo punto importante, además de la continuidad en estas políticas, tiene que ver con la mirada de consensos. Nosotros todas las políticas que fuimos construyendo en materia educativa en la ciudad en general, pero en materia educativa en particular, tuvieron la búsqueda del consenso y del diálogo con todos los actores involucrados. Son cosas que no hicimos de un día para el otro, que no se lograron de un día para el otro, sino que requirieron mucho trabajo, mucho diálogo y muchos espacios de concertación para llegar a estas reformas profundas, que también se traducen en resultados. Digo, cuando logramos abrir las escuelas antes que cualquier otra jurisdicción, lo logramos porque teníamos decisión política, pero porque también teníamos atrás una gestión que nos respaldaba y generaba confianza en las familias y confianza en los docentes que podían ir a las escuelas aún sin estar vacunados. Y eso también es una cuestión de estrategia general. Y me parece que en todo este último tiempo post pandemia y durante la pandemia, cuando hacíamos estos Zooms, porque ya hemos hablado en otra oportunidad durante la cuarentena, y he tenido muchas reuniones con gente del interior, con padres organizados, con distintos dirigentes de las provincias que me pedían que cuente la experiencia para replicar. Mi sensación siempre era que del otro lado había una desesperanza y una angustia que no les permitía ver que también es posible que el cambio llegue a sus provincias.
Y a mí me gusta enfocar todo lo que contamos desde este lugar, desde es posible, lo más importante es creer, primero que sea una prioridad la educación, y para estas próximas elecciones es importante que todos entendamos que no va a depender ni de un buen o buena presidente, ni de un buen o buena ministra de Educación Nacional, sino que va a depender de que haya 24 gobernadores que tengan la prioridad en la educación y que definan buenos ministros de educación para que tomen decisiones correctas, porque la educación es federal. Y entonces como ciudadanía me parece que tenemos que organizarlos y organizar también padres organizados y todas las entidades intermedias para que exijamos a los próximos candidatos a que presenten quiénes van a ser sus ministros de educación provinciales y cuáles van a ser sus primeras políticas en materia educativa para recuperar todo lo que hemos perdido en este tiempo. Si logramos posicionar eso como prioridad, después vienen los instrumentos, vienen las herramientas de la transformación, pero lo primero que necesitamos es un consenso de la sociedad de que la educación es importante, que los gobernantes se comprometan definiendo buenos funcionarios para las áreas educativas y que tengamos idea de qué van a hacer, cuáles van a ser sus propuestas en cada una de las provincias. Yo hoy les voy a contar una de las últimas reformas que hicimos, que es una reforma de fondo, es la reforma del estatuto docente. Para nosotros es transversal a todas las transformaciones porque por más que invertamos en infraestructura, por más que invertamos en tecnología, por más que invertamos en libros, si no tenemos a los mejores docentes frente al aula, los procesos no se van a dar, y los aprendizajes no van a mejorar, y la calidad educativa no va a dar un salto. Y por eso todas nuestras reformas tienen como centro al estudiante, pero poniendo mucho foco en lo que pasa con los docentes. Y el estatuto viene a ser la vaca sagrada del sistema educativo, algo que nadie se anima a tocar, algo que nadie se anima a cuestionar, que es viejo, que el último cambio en la ciudad de Buenos Aires fue de la época de Frondizi, no se cambió con la vuelta a la democracia y que necesitaba una actualización. Pero que necesitaba una actualización no desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, sino una actualización desde el punto de vista del desarrollo profesional docente. ¿Cómo hacemos para que la carrera profesional motive a la formación? ¿Cómo hacemos para que la carrera profesional condicione a que los mejores estén frente al aula y para que los docentes siempre quieran estar más formados? ¿Y cómo hacemos para que, primero, antes que cualquier decisión, pensemos en lo que necesitan los estudiantes antes de cuáles son los derechos de los adultos? Con lo cual empezamos este proceso de cuestionar lo establecido allá por el 17, donde empezamos a preguntarle al propio sistema cómo veían los supervisores, cómo veían los directores, que funcionaba su sistema de carrera. Si acá en el público hay alguien que se dedica a la docencia o trabaja en una institución, saben que el estatuto, más allá de regular la carrera docente, termina definiendo las políticas públicas. Los ministros y los directores en las escuelas terminan tomando decisiones educativas en función de lo que dice el estatuto. Entonces necesitábamos desandar este camino del temor a esto sagrado que no podía tomarse, y lo hicimos consultándole a los interesados, preguntándoles hacíamos jornadas de discusión, encuestas, talleres de trabajo, distintas jornadas de reflexión para entender qué era lo que veían del desarrollo profesional que no estaba funcionando o que no los estaba potenciando. Ese trabajo nos llevó tiempo, porque también nos llevó tiempo que dejaran de tener temor, porque en las mismas reuniones donde los directivos planteaban tal situación es un problema, ponían una coma y acto seguido seguían diciendo, pero está en el estatuto y no se puede cambiar. Entonces lo que reconocían los propios docentes como problema, lo veían como algo que no podía ser transformado, que era imposible que pudiese mejorarse. Entonces nos llevó tiempo de discusión, de reflexión, para que empezasen a ver que hay cosas que es una cuestión de decisión, cambiarlas con el paso del tiempo se pueden ir mejorando. Entonces hicimos los talleres con los supervisores, los talleres con los directores de todas las áreas, nos llevó 2 años hacer todo esto. Luego vino la pandemia, y cuando vino la pandemia aprovechamos que teníamos los espacios virtuales para empezar a generar una participación más abierta. Y ya dejamos de hablar solamente con los directivos y empezamos a hablar con los docentes. Y les empezamos a mandar encuestas y empezamos a llamarlos por teléfono uno por uno, porque teníamos a todo el personal
como personal esencial, porque nosotros en la ciudad durante la pandemia la primera resolución fue definir que todo el personal del Ministerio de Educación era personal esencial, entonces siguieron trabajando aunque estaban en casa en cuarentena, y les reasignamos tareas. Entonces una de las tareas que reasignamos fue hacer este relevamiento para con los docentes para entender cómo veían su desarrollo profesional, en qué les interesaba, cómo veían su crecimiento, cómo se podía mejorar. Empezamos también a hablar con las familias, a llamar por teléfono, a generar encuestas, a generar Zooms para dialogar entre todos y entender cuáles eran los obstáculos que veíamos para el crecimiento, para el desarrollo, para la mejora de la calidad. Pasada la etapa del 2020 empezamos a trabajar con colegas de otros países que tenían experiencias similares a las nuestras y que ellos habían hecho transformaciones para entender en el mundo qué se estaba diciendo y en la región de países con características como las nuestras, qué estaban haciendo para mejorar la calidad educativa a través de la mejora de la carrera docente. Hablamos con especialistas, empezamos a abrir el juego a todos los actores para que por lo menos no fuese una excusa que alguien no había participado. Podíamos estar o no de acuerdo con el proyecto final, pero lo que no queríamos es que alguien dijese, yo no me enteré que estaban discutiendo esto. Abrimos a todos los ámbitos. Y algunas de las conclusiones que íbamos sacando iban siendo las puntas de lo que queríamos que sea nuestro proyecto. Por ejemplo, el tema de la posibilidad del desarrollo horizontal. Ustedes saben que en la docencia actual, para poder crecer, un maestro tiene que salir del aula, tiene que dejar de ser docente para pasar a ser secretario, vicedirector, director, supervisor. Es la única manera en que le cambia el salario, salvo por el paso del tiempo. Entonces, nosotros decimos que queremos en el aula a los mejores docentes. Hoy lo que tenemos es el incentivo a que se vayan del aula, porque es la única manera de que puedan ser reconocidos, y que les cambie obviamente el salario. Y otra de las grandes observaciones que nos hacían es que los incentivos que manejaba el estatuto en realidad eran mayores para el paso del tiempo. Para titularizarse, cuanto más tiempo, mejor. Para poder crecer en la carrera, cuanto más tiempo, mejor. Y no importaba tanto cuánto te capacitabas, porque llegaba un momento que se neteaba con el tiempo, entonces pesaba más la antigüedad que la capacitación y se dejaban de capacitar. Entonces llegaban a determinado tiempo o determinados cargos y dejaban de actualizarse, dejaban de formarse. Y esto claramente era un incentivo contrario a lo que nosotros estábamos buscando para tener a los mejores frente a las aulas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esas son algunas de las personas que consultamos, pero para que vean que hay especialistas de todos los ámbitos, de todos los rubros, especialistas que coincidían con nosotros y otros que no tanto, especialistas de otros países que participaron, e instituciones académicas que se dedican al estudio de la educación, ONGs que se dedican al estudio de la educación, y que queríamos que todos sean parte del proceso de opinión. Esto es clave para cuando uno tiene que llevar adelante transformaciones tan de fondo. ¿Por qué hacíamos esto? Porque si nosotros no abrimos la discusión, no solo a los interesados, sino a los actores especializados de lo que es el mundo educativo, la discusión siempre termina siendo entre los que gritan más fuerte, o los que están más corporativizados, y la ministra. Entonces siempre es una discusión sola, entre Soledad y el sindicato, entre Soledad y el partido político, entre la ministra y un determinado sector de la comunidad educativa. Y lo que queríamos es que fuera un tema de todos, donde no solo el ministerio estuviese yendo con una propuesta, sino que sean los propios interesados, los especialistas, los colegas internacionales, los que dijesen, che, esto es necesario. Entonces, cuando uno empieza a darle voz a las mayorías silenciosas, empiezan a gritar menos fuerte las minorías. Y entonces uno no está tan solo en estas reformas. Por eso para nosotros, así como en esto era importante abrirle a la comunidad, cuando discutíamos la vuelta a la presencialidad, era importante tener la voz de los estudiantes y la voz de las familias. Porque entonces las voces de los que gritan fuerte, que son los sindicalistas, que eran menos, pero eran más activos, quedaban silenciadas. Lo que habitualmente pasa en materia educativa es que se copan el título de defensores de la educación quienes tienen intereses corporativos. Y la enorme mayoría de la sociedad no opina en voz alta y termina pareciendo que no tiene respaldo la medida. Entonces, para nosotros es clave darle voz a las mayorías silenciosas, encontrar canales para que las mayorías silenciosas se animen a expresar o puedan manifestar su parecer respecto a los distintos temas. Este en particular porque sabíamos que íbamos a tener del otro lado
una corporación muy fuerte de los sindicatos que iban a querer que nada de esto se modifique. Porque obviamente hasta este punto, quienes manejaban los puntajes eran los sindicatos, quienes manejaban los concursos y las titularizaciones eran los sindicatos, quienes manejaban los privilegios de las licencias para acá, las evaluaciones de desempeño para allá eran los sindicatos, y esto venía a desarmarlos. Entonces necesitábamos otras voces que acompañaran la vocación de transformación. La próxima, por favor. Ahora, en el mientras tanto, que hacíamos todo este proceso participativo, se imaginan que no vamos a estar 4 años mirando cómo todos opinan sin hacer nada. Había cosas que sí podíamos ir haciendo para marcar una línea, para marcar el norte de dónde queríamos ir con el desarrollo profesional docente. Y una de las primeras cosas que hicimos fue invertir en capacitación. ¿Cómo invertimos en capacitación? En primer lugar, establecimos como algo habitual la formación situada, obligatoria y masiva del mes de febrero. Ustedes saben que los docentes siempre vuelven antes a clase que los estudiantes. Durante ese mes casi que vuelven antes, había mucho tiempo que se perdía en trámites burocráticos o en cuestiones que no llevaban tanto tiempo como el armado del aula, la definición de los planes, o sea, mucho tiempo que podía restringirse a menos días y dejar liberado tiempo para la formación. Entonces los docentes hoy vuelven y tienen de forma obligatoria los primeros 10 días de capacitación en febrero, situada y obligatoria. Todos los docentes de inicial, todos los docentes de primaria, por área temática los docentes de secundaria y las áreas curriculares también. A eso le sumamos que triplicamos la cantidad de horas de capacitación en servicio. Triplicamos, no, pasamos de 20 a 100 horas, quintuplicamos, quise decir, triplicamos la de directores. Quintuplicamos, pasamos de 20 horas obligatorias a 100 horas por año que tiene que formarse un maestro. ¿Esto es una inversión del Estado? Sí, esto es una inversión del Estado. ¿Lo pueden hacer todas las provincias? Probablemente, si hacen un uso más efectivo de sus recursos. De todas formas, hay plata que proviene del gobierno nacional, a través del área de formación docente, que nosotros utilizamos para pagar estas 100 horas también. Nosotros financiamos una parte con recursos propios y otra parte con recursos nacionales. Las provincias tienen la opción de optar los enlatados que manda el gobierno nacional con línea ideológica, o armar sus propias estrategias de formación. Nosotros preferimos que nos den la plata y nosotros definir tanto los docentes formadores como las líneas de formación. Entonces, esta es otra de las cosas que yo digo siempre. No es verdad que las cosas pasan porque la capital tiene más recursos. Hay un montón de recursos disponibles del gobierno nacional que pueden utilizarse en un sentido u otro. Nosotros preferimos volcarlo a las aulas y no hacer más designación de cargos, por ejemplo. En general en las provincias la plata se pierde en designaciones de cargo del suplente, del suplente, del suplente, del suplente, y no terminan llegando al aula y redundando en mejores servicios. Después lo otro que hicimos es, como decía antes, que triplicamos la cantidad de horas necesarias para ascender, o sea, para ser directivo, hasta que cambiásemos el estatuto, lo que dijimos es, ok, pueden ascender por antigüedad, pero para ascender tienen que hacer este curso que tiene el triple de horas que el anterior, y el triple obviamente de exigencia en términos de la calidad de lo que queríamos. Porque conducir una institución no es lo mismo que estar dentro del aula. Gobernar, digamos, tener la gestión pedagógica e institucional no es lo mismo que estar en un aula, con lo cual requiere de mayor formación. Además creamos la Universidad de la Ciudad, porque decimos que necesitábamos perfiles docentes nuevos, entonces dimos la discusión de la formación docente, pusimos los institutos de formación docente en proceso de evaluación institucional, cerramos cursos que no tenían estudiantes, y creamos la universidad, que tiene un perfil de formación distinto, orientado a las necesidades del sistema, enfocado básicamente en ciencias y en matemáticas, y donde la titulación es universitaria. Y obviamente también creíamos que esto tenía que ser acompañado por un reconocimiento de aquellas personas que por su cuenta se forman de forma paralela. Entonces pusimos un plus por título universitario. Entonces aquel docente que a su vez tuviese un título universitario, si bien el estatuto no lo reconoce, porque para el estatuto anterior a la reforma valía más tener un terciario que un universitario, nosotros pagamos un plus extra porque reconocíamos a aquella persona que estaba haciendo una formación extraordinaria. Obviamente fue por fuera de la paritaria porque los sindicatos no querían saber nada, porque decían que igual trabajo de igual remuneración, y no nos importó y lo pagamos igual. Y así que ya teníamos desde antes de la reforma
el plus por título universitario. Y le pusimos tiempo, y esto no es menor, porque empezó a marcar una tendencia, un tiempo a la duración de los cursos. El incentivo que había era, alguien hace un curso, suma puntaje, una vez que tiene todo el puntaje establecido ya no tiene que formarse más, porque ya está, llegó a los puntos que necesitaba para poder ascender. Lo que dijimos es, los cursos, los saberes, obviamente son para siempre. Ahora, la validez de ese puntaje tiene un tiempo determinado. Y entonces, los docentes iban a tener que revalidar ese puntaje con determinada frecuencia para mostrar que estaban todo el tiempo actualizándose. Entonces vos no adquirías un puntaje de por vida, sino que tenías que mantener actualizado ese puntaje con sucesivos cargos. Y esto iba mostrando una línea de lo que queríamos reformar en la carrera. No es que alguien empiece y termina con todos los mismos saberes y tiene que ser igual, sino que a lo largo de la vida tiene que seguir formándose en cualquier profesión, más aún en la docencia. La siguiente, por favor. Bueno, pasemos, porque esto tiene que ver con la cantidad de docentes que hicieron todos los cursos, que son, la verdad que son muy masivos. Incluimos a la gestión privada, para que los docentes de gestión privada también puedan tomar los cursos que estamos haciendo desde la formación pública. Entonces, la ley que presentamos, consensuada con todas las fuerzas de la coalición de gobierno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una coalición de gobierno que incluso es más grande que Juntos por el Cambio, tiene partidos que por ahí en otras provincias no están en Juntos por el Cambio, pero que van desde López Murphy hasta el socialismo. Digo, con todos ellos, con todos los matices, consensuamos este proyecto de ley a lo largo del tiempo. 4 pilares fundamentales: por un lado, crear la carrera horizontal, esto de que los docentes puedan crecer independientemente, sin tener que salir del aula, que pueda haber cargos que signifiquen un reconocimiento profesional contra formación sin tener que dejar el aula, generando incentivos permanentes para que no importa cuánto hayas crecido, siempre te tengas que seguir formando. Por ejemplo, hoy a uno que es una persona que llegó al cargo de conducción de una escuela, si es director o rector, si se sigue formando y hace el título universitario, recibe hasta un 20% más del salario con respecto a otro directivo que no haga ese curso de formación. Hoy los incentivos para la formación hacen que pesa más la formación para titular que el paso del tiempo. Hoy en la ciudad, para poder llegar a titular, podían pasar hasta 10 años. Hoy, haciendo el curso de formación, en casi 3 años ya se puede llegar a titular de cada uno de los cargos. El tercer punto fundamental tiene que ver con el rol del preceptor. ¿Por qué lo hicimos? Quienes conocen la escuela secundaria saben que el preceptor es una figura que es cercana a los chicos, es cercana a los estudiantes, tiene un diálogo directo, es el que va negociando con los chicos, bueno, no te paso esta falta, pero vení, presentate al examen, que con cosas por fuera de las reglas a veces logran que los chicos se mantengan en el sistema, tengan un canal de diálogo. Ahora, lo que vimos después de la pandemia es que los chicos están realmente muy afectados desde lo emocional, sobre todo los adolescentes. Se triplicaron la cantidad de casos de autolesiones, chicos con autolesiones, las situaciones de intento de suicidio, tenemos como un estado general de abulia, ¿no? Esta cosa de nada me motiva, nada me interesa, el futuro no es para mí, y entonces entendimos que necesitábamos crear y capacitar más una figura de diálogo y de escucha dentro de la escuela, porque a veces la escuela es el único espacio que tienen los adolescentes para hablar con alguien que no es la familia, si es que la familia lo escucha. Entonces, creamos el rol en la carrera docente, el rol de preceptor, para que podamos formar a los preceptores con herramientas concretas para el acompañamiento y que dejen de ser solo preceptores administrativos para que pasen a ocupar un rol o una figura de tutor, más cercana a la tutoría que solamente a la preceptoría, y además, al crear el rol de tutorías y las figuras, también la posibilidad de crecimiento, entonces es una figura que interesa a un profesional ocupar, o sea, pueden venir a ocupar este lugar personas que tengan incentivos y estímulos para seguir creciendo. Y lo cuarto, que es algo que yo me negué a hacer durante todos mis años de ministra, que son las titularizaciones masivas, fue un poquito una moneda de cambio y un poquito subsanar un error de la administración. Yo me negué siempre a hacer titularizaciones masivas porque la carrera se basa en los concursos y en la formación, y yo creo en eso, pero
En la ciudad, cuando estaba Esteban, hizo una reforma muy fuerte, muy importante del sistema de cargo y de carrera, que hizo que pasásemos todo el sistema de clasificación docente, se llama, que es cuando uno presenta sus cargos y todos sus títulos para que le vaya computando los puntajes, es algo muy técnico, pero que estaba totalmente manejado por los sindicatos. Esteban hizo una reforma muy fuerte y lo pasó a un sistema virtual, digital, que hizo que sea todo transparente, que aceleró procesos, pero durante el tiempo que fue eliminar las juntas de clasificación y pasar imagínense todos los legajos de 60.000 docentes multiplicados por la cantidad de cargos docentes a digital. Ese tiempo se fue haciendo primero para el nivel inicial, después para primaria, y los últimos fueron los del nivel secundario, con lo cual durante casi 10 años no pudimos hacer concursos en el área de media, de secundaria. Y entonces todos los docentes que ingresaron con 10 años de antigüedad no habían nunca podido concursar para la titularidad y estaban en la figura de interinos. Entonces, como era un error de la administración y cada vez que iban a juicio nos lo ganaban, lo que dijimos es, regularicemos, hagamos un corte, porque ya hay concursos, a partir del año pasado ya tenemos concurso, entonces lo que estaba irregular para atrás lo regularizamos, y de acá en adelante es concurso y ninguna otra opción. Nos venía bien para ordenar una situación, pero también para negociar con los sindicatos que el ruido a la reforma no sea tan fuerte como hubiese sido si no podían vender ellos nada en todo el proceso. Con lo cual la ley es básicamente estos 4 puntos. Hay más información que si quieren, Eduardo, yo les dejo la presentación y compartila con todos los que la pidan, no tengo ningún inconveniente, pero básicamente este es el espíritu. Prefiero que dejemos abierto a si tienen preguntas o que podamos dialogar para que sea más rico y que no sea toda una... Yo puedo seguir hablando 3 horas, pero me parece más rico que podamos hacer un intercambio para entender cómo podemos llevar este tipo de transformaciones a las provincias, dejando en claro que yo estoy convencida que todo esto es posible en cada una de las jurisdicciones, que lo único que necesitamos es decisión política, tener en claro como sociedad que no va a venir un salvador al Ministerio de Educación de la Nación a que todo esto pase en las provincias, porque la educación en la Argentina es federal, y que tenemos entonces como obligación, como ciudadanos y como espacio político, que exigir en cada una de las provincias que los próximos candidatos digan quiénes van a ser sus ministros y cuál es su plan de gobierno en materia educativa. Porque todas las provincias después de la pandemia quedaron en default en materia educativa, el nivel de las evaluaciones, si es que se anima el gobierno nacional a presentarlas ahora a fin de mes, va a ser catastrófico. La ciudad de Buenos Aires tuvo una caída en el desempeño que equivale a 4 años de marcha atrás en lo que veníamos haciendo. Imagínense otras provincias que no solo no tuvieron clases, sino que no tomaron medidas para recuperar los contenidos. Entonces, es imperativo que nos pongamos como espacio político a exigir que en las próximas campañas los gobernantes para cada provincia digan quiénes van a ser los responsables en materia educativa y cuáles van a ser sus 5 prioridades para llevar adelante las transformaciones. Porque si seguimos pensando que va a depender de una gran decisión del Ministerio Nacional, vamos a seguir en la misma. Necesitamos 24 meses en las provincias tomando buenas decisiones y ciudadanía en las 24 provincias exigiendo que estas cosas pasen. Qué bueno. Muchas gracias, Soledad, sobre todo porque al final, ¿cuál es nuestro objetivo desde la escuela? Nuestros objetivos, o sea, instalar agendas, sembrar semillas, instalar valores. Digamos, una cosa muy interesante de tu exposición y de tu trabajo es que está cortado permanentemente por valores muy importantes. Valores relacionados con yo digo con lo humano, ¿no? Con el compromiso con el otro, cuando en general la educación en la Argentina está inundada de principios corporativos, de ventajas corporativas, de discusiones corporativas, de discusiones de derechos, entre comillas, donde los derechos de los servidores son más importantes que los derechos de los destinatarios. Y sobre todo cuando los destinatarios son mucho más débiles, están mucho peor, como lo hemos visto y lo dijiste en el ejemplo recién de lo que viste en los chicos, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho como en esa discusión, en las posiciones de quienes dicen tener un planteo progresista, las cuestiones humanas no existen, ¿no? Así que estos principios, estos valores, es lo que nosotros como PRO
queremos instalar, no porque ya está instalado, ¿no? Pero difundir y potenciar. Así que te agradezco muchísimo. Tengo algunas preguntas que fui anotando. Una muy linda que digo, la has dicho, pero quiero que la concentres, quería pedirte que la concentres, es, ¿qué quiere decir mejores docentes? A ver, la máquina transformadora que tiene la educación depende de los docentes. O sea, no hay nada que vaya a pasar en un aula si no tenemos los mejores docentes. Y para mí los mejores docentes son, en primer lugar, aquellos que tienen la formación suficiente para transmitir los saberes que se espera para cada nivel, aquellas personas que entienden que el rol del docente no supone dar opiniones personales, sino supone transmitir de la mejor manera posible y con los mejores recursos pedagógicos disponibles los saberes que se esperan para cada uno de los años y de los grados. Ustedes saben que no existe el concepto de libertad de cátedra en la educación obligatoria, hay un currículum obligatorio que tienen cada uno de los niveles, tanto inicial, primaria como secundaria, y sobre eso lo que varía es la capacidad de usar distintos recursos de los docentes para que los chicos adquieran de la mejor manera y todos esos saberes. Y para nosotros el mejor docente va a ser aquel que todo el tiempo busque capacitarse, aquel que todo el tiempo acepte utilizar recursos distintos, incorporando la tecnología para mejores estrategias de enseñanza, y sobre todo, aquel docente que sepa ubicarse dentro del aula, dándole protagonismo a los docentes, a los estudiantes, entendiendo que a los chicos más grandes hay que desafiarlos, que no van a quedarse sentaditos nada más esperando aprender, sino que hay que desafiarlos, y que el saber va y viene, que el docente también aprende de los chicos, y que parte de la didáctica y de la dinámica que tiene que darse tiene que ser a partir de lo que surge de las voces de los chicos, porque el docente que sabe escuchar también es un buen docente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el grado de autonomía pedagógica de los directivos y los docentes de las escuelas? Mirá, es una gran pregunta y es una gran deuda de los sistemas educativos. La verdad que los niveles de autonomía en términos de definición de personal son nulos. Un docente, y es una de las grandes deudas que tenemos para las reformas educativas, un director de escuela no puede designar a su equipo docente, no puede definir con quiénes va a trabajar, y parte del problema que teníamos, y que a partir de la reglamentación de la ley lo estamos solucionando, como rigen en general primero los derechos de los docentes antes que de los estudiantes, a partir de los distintos tipos de licencia que se pueden tomar, puede pasar que un chico en un aula tenga 4 docentes distintos a lo largo de un año, porque primó el derecho, no porque faltó, no porque es irresponsable, solo hizo uso de su derecho, y ese docente pudo tener que cambiarse 4 veces. Y eso obviamente afecta la continuidad pedagógica. Entonces, ahí hay una dificultad, que es que los directivos no pueden definir con quiénes trabajar y con quién armar un equipo de trabajo. En términos, te diría que de lo más complejo, eso es lo peor de todo, que un directivo no pueda disponer de su equipo de trabajo, que no pueda hasta acá ser libre para evaluar, y que si no cumple con las expectativas poder cambiarlo, me parece que es una de las limitantes para la gestión institucional más fuertes. Ahora, después hay una cuestión que es que yo lo veo mucho con las escuelas privadas, que lo discuto mucho con las escuelas privadas, que también es un sistema que está acostumbrado a que le digan todo cómo lo tiene que hacer, y que se siente más respaldado cuando está expuesto por escrito. Entonces, si lo dijo Soledad en una resolución, lo hacemos. Y cuando yo voy, a veces digo, pero si esto no hay nada que diga que no lo podés hacer. Bueno, pero a mí me dijeron que hay una norma que dicen que no se puede. Mi norma no existe. Yo siempre digo, norma no vino, la norma no está. Pero es un sistema que está muy acostumbrado a sentirse seguro por el respaldo de lo normativo. Entonces, muchas veces las innovaciones educativas no se producen porque no se animan a tratar de salir un poquitito de la regla, salir un poquitito del formato, y a proponer cosas distintas en la gestión cotidiana, desde el uso de los espacios hasta el formato de organización de los procesos de enseñanza. Entonces, hay limitantes que son estructurales, como ya te digo, la autonomía para la definición de equipos para mí es la más grave, pero después hay mucho de usos y costumbres que hay que ir incentivando, ¿no? Nosotros ahora
cambiamos el régimen académico. El régimen académico es lo que regula básicamente el sistema de promoción y evaluación básicamente de los estudiantes. Lo cambiamos en general para todas las escuelas secundarias y dejamos un grupito que elegimos a las que se animen, tratemos con esto otro. Esto otro era casi sacar todas las normas y que la escuela pueda estipular la forma de funcionamiento, teniendo que obviamente garantizar determinados conocimientos básicos y que nosotros vamos a evaluar eso. Si los chicos saben, el proceso definilo vos. Y vos sabés que les cuesta un montón a las escuelas salir de esta cosa arreglada, la cosa de ponérmelo por escrito, que el supervisor me lo garantice, pero es una cuestión de cambio cultural y de incentivos a la innovación, que todo el tiempo hay que hacer desde el gobierno, o sea, incentivar la innovación. Acá por eso había alguna pregunta sobre cuál es el grado de libertad que tienen los docentes en este sentido, y vos, digamos, vos de alguna manera lo estás planteando, que es acompañar la vocación de innovación, premiarla, y no trabajar solamente con reglas fijas que hacen que no se pueda cambiar, ¿no? Con lo más básico, el manual. Salir del manual, salir de enseñar con el manual, cuesta un montón. Seguro. Pero mucho tiene que ver la formación docente inicial, y por eso volvemos al principio. Vos vas a tener docentes innovadores y tenés docentes formados. El docente más inseguro se va a agarrar a lo que es más clásico, al manual, al libro de texto, a lo que me va a dar garantías de llegar a donde tengo que llegar. Aquel que se anima es aquel que tiene más recursos, y para eso necesitas que tenga más formación también, y más capital cultural también. Un docente que leyó mucho se anima y se atreve mucho más a aquel docente que no tiene biblioteca en casa y nunca leyó muchos libros. Digo, también el capital cultural hace a esta cosa del animarse, atreverse y a disparar situaciones distintas en el aula. Hay tres preguntas que giran alrededor del mismo tema, ¿no? Una dice, ¿qué herramienta, y acá no sé cómo es en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires es un drama, ¿qué herramientas tenemos los padres para defender a nuestros hijos del adoctrinamiento en el aula? ¿Qué acciones concretas podemos hacer en cada uno de nuestros distritos en la provincia de Buenos Aires, donde las jefaturas distritales están tan ideologizadas como en el gobierno? Y alguna más así, el tema de la ideologización, ¿no? ¿Cómo lo estás manejando? Mira, nosotros estamos haciendo varias cosas en paralelo. Una vez que ya está la ley también fuimos a comiéndole el elefante de apartes, ¿no? Todos juntos no nos lo podíamos comer. Lista la ley del estatuto, lo que estamos trabajando ahora y dialogando y empezando a buscar consensos y a entender es empezar a hablar de la ética docente. ¿Qué significa la ética docente? ¿Cuáles son los comportamientos que se pueden esperar de un profesional de la educación? Y no de un trabajador de la educación, de un profesional de la educación. ¿Cuáles son aquellas conductas que son esperables, que son buenas, que son malas, positivas, negativas? ¿Cuáles tienen que ser sancionadas o no? Porque lo que pasa hoy es que como esto no está claro, es muy difícil definir cuando un docente pasó la línea de te doy una versión de la historia a te bajo línea sobre esa versión de la historia. Es muy difícil discutirlo, es muy subjetivo. Salvo que sea muy burdo, que baje el documento de Baradel y lo que hicieron en su momento con Maldonado, salvo lo torpe, lo bruto, el adoctrinamiento cotidiano es difícil de que se entere la conducción, que se enteren las familias y que después se pueda discutir. Entonces, primero hay que definir parámetros, y eso es lo que estamos definiendo, los parámetros de lo que es la ética docente. Así como lo tienen otras profesiones, la docencia no lo tiene. Entonces, al menos en la ciudad, y no lo tiene nadie en la Argentina porque buscamos antecedentes y no hay, y hay poquitos países en el mundo que lo tienen, pero estamos trabajando en establecer estos parámetros. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Somos inflexibles. Nosotros la semana pasada suspendimos por 30 días, sin goce de haberes, a 2 docentes que habían hecho una manifestación política partidaria en la puerta de la escuela, con el guardapolvo puesto en horario de clase y delante de sus estudiantes. Obviamente tuvimos que hacerlo casi que yo llevaba el expediente de mesa en mesa, ¿no? Porque obviamente está todo el circuito pensado para que no hayan sanciones de este tipo. Que por una parte es entendible porque evita arbitrariedades, pero cuando las situaciones son claras es difícil también. Entonces,
lo que estamos tratando es mostrar que somos inflexibles. Con una salvedad, que es, no queremos transformar al ministerio en el lugar de denuncias de las familias. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la relación básica entre la familia y la escuela es la confianza. Si donde yo dejo a mi hijo o a mi hija durante 4 u 8 horas todos los días no me genera la confianza suficiente como para poder ir a hablar sobre un problema, y entonces mejor cambiarlo de escuela. Porque si yo tengo que recurrir a un tercero, tengo que recurrir a los medios, o tengo que pedirle al ministro que intervenga porque el maestro de mi hijo está haciendo algo que está mal, quiere decir que no confío en la institución. Entonces, no queremos hacer un canal de denuncias en el ministerio, queremos generar mecanismos para que haya posibilidad de diálogo con las autoridades de la escuela, que las conducciones de las escuelas puedan tener herramientas objetivas para poder trabajar estos temas, porque también si no dejamos a las directoras solas, entre las peleas entre padres y docentes, sindicatos y sindicatos, padres y padres, docentes y docentes. Entonces, para darles herramientas tienen que ser objetivas y que puedan trabajar efectivamente en esta dirección. Pero me parece clave para esto, como para todos los demás temas, la participación activa de las familias. Es fundamental. En el momento que las familias se corran, de vuelta están solos los directores, de vuelta están solos los maestros que están bien intencionados, de vuelta están solos los ministros que quieren hacer transformaciones. Entonces es fundamental que las familias sigan siendo protagonistas y tengan canales de comunicación y que sigan haciendo que la educación sea noticia. No es que les quiera vender y aprovechar para promocionar, pero yo tengo un libro que se llama El día que ir a la escuela fue noticia, que habla precisamente de esto, cómo la participación de la familia genera las transformaciones. Y digo, me parece que es clave, porque la gran mayoría de las docentes, la gran mayoría de los directores quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces están solos porque los otros gritan fuerte. Entonces lo que tenemos que hacer es darle voz, como decía en un principio, a las mayorías silenciosas. Tenemos que generar los canales de comunicación para que esa directora no esté sola cuando tiene que discutir, que no sea la directora contra la cooperadora ni la directora contra un grupo de padres, sino que sea una comunidad educativa que tenga un mecanismo de discusión sobre estas cuestiones y que haya parámetros objetivos, obviamente, para decidir, de vuelta, definir qué significa una ética profesional docente, me parece que es un parámetro que permite decir, bueno, entonces es acá o acá, pero no un gris como es hoy. Dos comentarios. Uno, respecto del tema de los padres. Por eso, seguramente entre nosotros hay padres organizados de la provincia de Buenos Aires. Yo los llamé especialmente. La veo Es María José Navaja, sí. ¿Está acá María José Navajas? Sí, bueno, sí. le podemos pedir algún comentario, porque la verdad que es un movimiento fantástico, es tan positivo y además es tan acompañante para el funcionario público y el dirigente político que quiere introducir estos valores. Así que no sé si estás por ahí, María José, y te animás a hacer algún comentario. Guille, ¿la encontrás? Yo en mi pantalla la veo a la esquina a la izquierda, pero no sé. No, nosotros tenemos, a ver, Guillermo es nuestro operador mágico. Bueno, pero entre tanto, hasta que la encuentres, otra cosa que me parece tan Tiene importante. el audio habilitado. Ah, tiene el audio apagado. Ahí está. No, ya lo vi. María José, ¿podés hablar? Vos misma, a ver con el audio en tu pantalla. Tenés el telefonito, el microfonito, ¿no? Bueno, mientras lo resolvés, vos hablaste mucho, digamos, toda tu exposición está cruzada por valores, ¿no? Y además, yo creo que hacer política desde los valores es bien importante, asociado sin duda a los padres, pero plantear la discusión política desde valores. Y esto, una parte importante de nuestro trabajo como escuela, es darle a todos ustedes herramientas para que planteen esta discusión que te lleva al corazón del problema, ¿no? Recién hablábamos los derechos de los chicos versus los derechos de quienes tienen que servir a los chicos, la ética de los valores, la ética docente. Si tenés cosas escritas sobre eso, es muy importante, porque realmente son herramientas para subir la calidad de la discusión política. Bueno, María José, ¿estás? No arranca. A ver.
Sí, sobre el tema de la ética docente estamos trabajando en una propuesta concreta, en un documento que estamos consensuando hoy a nivel técnico con las fuerzas de nuestra coalición de gobierno, que ya les digo, requiere un tiempo porque vamos del socialismo a López Murphy, a los liberales, o sea, ahí tenemos como un espectro amplio que nos lleva un tiempito, pero que cuando sacamos estamos todos convencidos y vamos para adelante y convalidamos todas las decisiones. Así que estamos en ese trabajo. Obviamente cuando tengamos una versión se las voy a compartir para que lo puedan trabajar también en sus jurisdicciones, porque no hay antecedentes en la Argentina. O sea, tuvimos que irnos a otros países para buscar algo similar, pero me parece que es clave para las discusiones, claves. Pero de vuelta, que como vos decías, no es un elemento técnico, es No, una cuestión claro. de valores atrás. Es como todo, la reforma no es una ley, había millones de proyectos de ley, y seguro hay millones mejores que nuestro proyecto de ley, que nuestra ley de reforma del estatuto. Pero esta era la posible y era la que acompañaba los valores que para nosotros eran fundamentales en el proceso de transformación. María José dice que no le funciona el micrófono. Ay, lo siento muchísimo, no puedo hacer mucho desde acá, tal vez es tu computadora, María José. Soledad, otro tema, bueno, el tema que nos ha angustiado tanto a todos y que los vemos en los chicos de cualquier condición social es el impacto de la pandemia, ¿no? ¿Hay algo que nos puedas remarcar sobre lo que estás haciendo frente a los resultados de la pandemia? Sí, sí, y me parece fundamental, de vuelta, que desde los conceptuales y los valores, todos ustedes después puedan volver y mañana activar una militancia civil, ciudadana, pidiendo esto, porque es la única alternativa. Primero hay que evaluar, hay que medir, hay que saber dónde estamos. Nosotros tenemos una batería de herramientas de medición que en el propio 2020 aplicamos para entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que teníamos que hacer. El gobierno nacional prefiere no evaluar, la mayoría de las provincias prefieren no evaluar y ocultar los problemas abajo de la alfombra. Y han tapado el error de la cuarentena educativa y no animarse a tomar la decisión y tener el coraje de pedir abrir las escuelas, lo están tapando con parches, que esos parches se llaman promoción automática, materias que se pueden dar en adelante, pases de escritorio, como le digo yo en el fútbol, ¿viste? Los campeonatos que se ganan en el escritorio, bueno, esto es igual, te pasan de grado de año por escritorio de los ministerios, digo, son parches a la mala decisión de no haber abierto las escuelas. ¿Cuál es nuestra postura? Que si lo que faltó fue escuela, lo que se necesita es más escuela. ¿Y qué significa eso? Más días y más horas de clase, y más oportunidades para que los chicos aprendan lo que no pudimos enseñarles y no pudieron aprender durante estos 2 años. ¿Qué hicimos? Calendario extendido. Nosotros tenemos un calendario de 192 días de clase. Empezamos antes y terminamos después. Y todo eso con el mismo régimen de vacaciones docentes que tienen todas las provincias. Lo único que hicimos fue ordenarlo para que se extienda el comienzo y se extienda el final. 192. En las provincias están en un cupo en el mínimo de 180 y que muchas, y ustedes lo van a saber mejor que yo, no lo están cumpliendo porque ya tienen meses de paro muchas de ellas. Lo segundo fue más horas efectivas. Teníamos las clases abiertas los sábados, las escuelas abiertas los sábados desde abril del año pasado, lo volvimos obligatorio para los estudiantes de secundaria de escuelas públicas que deben materias, que tienen materias pendientes. En lugar de decirles que pueden pasar igual, nosotros les dijimos, tenés que venir los sábados a recuperar y para que las puedas aprender. Y tenemos todos los sábados 9.000 adolescentes que van a nuestras escuelas a recuperar las materias para poder rendir las previas y las que tienen en proceso. Agregamos horas obligatorias de jornada extendida para los chicos que iban a escuelas de jornada simple en 6º y 7º grado. Tienen 9 horas más de clase obligatorias desde este año. Y agregamos horas extra clases y de apoyo durante la jornada para la secundaria, para los chicos que tienen que ir recuperando, además de los días sábados. Lo otro que hicimos fue cambiar las formas de enseñar, porque no alcanzaba más escuela de la misma escuela de antes de la pandemia, porque la situación es otra, los chicos retrocedieron. Hoy ahí tenemos chicos en 4º grado que no están alfabetizados de la manera correcta, porque tuvieron un 2º grado virtual y un 3er grado con intermitencia. Entonces,
cambiamos la forma de alfabetización, cambiamos las estrategias de enseñanza con recursos pedagógicos, con material didáctico para el docente, para los chicos, y pasamos del modelo, esto es medio técnico, pero pasamos del modelo constructivista, que básicamente acompañaba el ritmo de los chicos, a un modelo que la neurociencia en todos los laboratorios de la lengua del mundo demostró que es más efectivo, que es la conciencia fonológica, que es cuando el docente interviene y enseña a leer y enseña a escribir, le enseña que la M con la A suena ma. Digo, algo que se había dejado de hacer por el método francés, más progre, más de vamos viendo, que no es efectivo para chicos de bajos recursos o chicos que perdieron 2 años de escolaridad. Entonces, también hay que cambiar las formas en que enseñamos, incorporamos recursos pedagógicos para que los docentes con capacitación puedan transformar esas formas de encerrar. Pero el concepto, esto del valor que está atrás de esto, es nuevas oportunidades para aprender. No te pateo el problema para más adelante. Evalúo, sé lo que pasó, te doy nuevas oportunidades para aprender. Este es el concepto. Y lo otro importante para que ustedes sepan es que esto no lo hacemos con plata de una ciudad rica que ilumina los helechos. Esto lo hacemos con fondos nacionales. Los mismos fondos nacionales que reciben todas sus provincias. La diferencia es que nosotros lo ponemos a disposición de los estudiantes. El resto de las provincias habría que preguntarles para qué lo están usando. Porque la plata, la nación la pone. O sea, la plata está disponible. El punto es que otros lo usan para otras cosas que no, evidentemente no son servicio a los estudiantes. No, fantástico, fantástico. Y agrego, ya vamos, María José, que sé que podés, pero agrego otra cosa más, y es el valor ético y yo diría redistributivo de la evaluación, ¿no? A mí me ha tocado en alguna de mis pasos por el Congreso discutir con Adriana Puigros, que decía que evaluar era empresarial, excluir y empresarial. Cuando a los que tenemos que ayudar evaluando es a los más pobres, son aquellos que hay que seguir de más cerca desde el Estado, sabiendo cómo les está yendo. Y esta es una discusión muy importante desde el punto de vista político para nuestra acción y nuestro discurso, con un enorme contenido ético. Así que muy bueno. Bueno, María José, a ver si lograste. ¿Estás ahí? Sí, ahí lo arreglé. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, no tenía pensado hablar, pero bueno, ya que me invitan. No, quiero reconocer que hemos podido articular un diálogo con muchas diferencias y con discrepancias, pero muy honesto, que creo que ha sido un ejemplo de lo que debería ser una república, ¿no? O sea, el diálogo entre la ciudadanía, la interpelación permanente a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades, y creo que hay mucho por transitar por ese lado, no solamente para la educación, sino todo lo que significa la vida activa de cómo debe funcionar una república para mejorar nuestra calidad democrática. Digo, nosotros desde Padres Organizados, en todos los distritos donde se fueron conformando los grupos de padres, permanentemente hemos buscado respuestas de las autoridades, hemos planteado nuestras exigencias, nuestras demandas, con nuestros fundamentos, y lamentablemente en la mayoría de los distritos hemos encontrado o puertas cerradas, o incluso bloqueos en redes sociales. Creo que le falta a nuestra dirigencia una vocación más democrática y de entender que son servidores públicos. Y en este ejercicio de ser servidores públicos, prestarse al diálogo, entender que el ejercicio de la ciudadanía es siempre un ejercicio crítico. Nosotros no estamos para tirarle flores, no somos fans, somos ciudadanos y como tales tenemos que hacer nuestro planteo y por supuesto reconocer cuando se hacen las cosas bien y criticar cuando no o cuando entendemos que no se están haciendo bien. Y acá un punto que me parece importante y que también creo que hay mucho por hacer, si bien la ciudad de Buenos Aires se distingue por tener una mejor información pública, creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, y creo que lo que mencionaban recién del tema de la evaluación, que es tan importante para todo proceso de aprendizaje,
yo recuerdo cuando cursé el profesorado hace muchos años, se entendía que la evaluación era parte del proceso de aprendizaje. O sea, no es una instancia diferente, sino que es esencial para que cualquiera, no solo los chicos que están en la escuela, sino nosotros también como adultos en el ejercicio de nuestra profesión, digamos, estemos sometidos a la evaluación. Y bueno, para que la evaluación funcione, ya hablando en términos, digamos, del funcionamiento de la democracia, es fundamental la información pública, ¿no? Entonces, ahí creo que la ciudad va marcando un camino a transitar, pero como en algún momento le dije a Soledad, no hay que quedarnos con la vara que nos marca muchas provincias argentinas que están realmente en una situación muy deteriorada el ejercicio de la democracia y de la república, sino que hay que siempre apostar a más. Entonces hay que animarse, y nosotros, nuestro compromiso de padres organizados en cuanto a la educación, es que siempre vamos a empujar a más, porque somos una generación que hemos vivido lo que era la educación pública de calidad, una educación pública inclusiva, exigente, que nos permitió a muchos de nosotros, incluso, bueno, en mi caso, primera generación de profesionales universitarios. Bueno, queremos lo mismo para nuestros hijos, y cuando hablo de nuestros hijos, hablo de todos los chicos de la Argentina, de los niños y los adolescentes. Entonces, ese es nuestro compromiso desde donde estamos, y bueno, con los recursos que tenemos, que son básicamente de ciudadanos comprometidos con lo que queremos mejor para nuestro país. Estás muteado, Eduardo. Desde Río, acá digo que en los comentarios, desde Río Cuarto están diciendo que quieren fundar padres organizados y no existen. Así que mirá el chat, porque realmente no, es francamente fantástico. No sé si tienes algún comentario, Soledad, sobre esto. No, es así como plantea María José. Nosotros no nos hicimos amigas de militancia, ni nos conocíamos de antes. Tuvimos un diálogo con todas las organizaciones de familias y con padres organizados sobre todo. Tratamos de que sea constante, y como digo siempre, o sea, yo siempre iba a las reuniones con ellos pensando, en realidad con ellas, porque siempre son mujeres, se llaman padres organizados, pero son todas mujeres, nunca estuve con varones, siempre son mujeres. Iba a las reuniones pensando que les llevaba, tipo, miren lo que logré, este protocolo que es una maravilla y que logramos que podamos medio centímetro de vuelta, y ellas siempre tenían algo más, o sea, nunca alcanzaba. Y eso, que al principio me frustraba, porque yo decía, pero la pucha, pero si nadie está haciendo, yo estoy, la verdad que después lo tomé como una práctica de mejora, porque lo tomé como una política de, bueno, yo puedo hasta acá, pero cada vez que salgo, bueno, ok, vamos a intentar un poquitito más. Y entonces salía con energía y con ideas para tratar de hacerlo un poco mejor, y me parece que eso es lo rico, si es que el diálogo es respetuoso y es desde el lugar de la escucha genuina de ambas partes. Porque también hubo momentos donde yo les tuve que decir, miren, no se puede, y no se puede, no se puede. Pero no por eso cortaba el diálogo, ni ellas cortaban el diálogo con nosotros, con lo cual me parece que es una experiencia súper rica para tener como base, y que de vuelta, lo peor que nos puede pasar es que este tipo de organizaciones y las familias en sí dejen de alzar sus voces por la educación, porque cuando la educación deje de ser noticia, dejamos de tener todas posibilidades de mejora. Sin duda, sin duda. Bueno, ya te estamos explotando, Soledad, pero No, tengo dos hijos a los que les tengo que dar de cenar, pero bueno, fíjense. Sí, por eso. Estoy escuchando allá que me están llamando. Dale. María, vos levantaste la mano hace un rato, ¿querés hacer un comentario? Guille, ¿la ves a María? Ahí está. Sí, sí. Hola, buenas noches Eduardo, buenas noches Soledad y a todos, a Padres Organizados. Excelente exposición antes que nada. Y por un lado, bueno, la respuesta vino desde Soledad cuando celebro el cambio de paradigma de la enseñanza de la lectoescritura, y eso me parece que tiene que ser una bandera, porque ha demostrado hoy por hoy un modelo que ya no corresponde a nuestra cultura, y aparte está fuertemente ideologizado. O sea que pasar a un modelo analítico es chapó,
y es un gran desafío que hay que darlo a nivel nacional. Por el otro, entonces me quedo con la segunda pregunta, Soledad, es si con respecto a la ética docente, ¿no sería interesante la creación de un colegio profesional para docentes? De la misma manera que existen los colegios profesionales de otras actividades. De esta forma, hay como un ascenso social. Los sindicatos han demostrado y han defenestrado la realidad, es la trayectoria de muchísimos años de docencia. Por eso los padres organizados me parece que llevan la bandera de un magisterio que sirvió para un contexto social. Bueno, hoy estamos en otro, entonces por lo tanto, reiterando la pregunta es si tienen en agenda la posibilidad de la creación de un colegio profesional, o por lo menos estimularlo. Gracias, Soledad. Gracias, María. Un pequeño comentario nada más sobre tu primer aporte. Nosotros en esto lo que aprendimos después de tantos años con Esteban de trabajar y lo que vemos en la ciudad, con los altos niveles de ideologización que tiene todo lo que hace a la educación, es que a veces es preferible que las cosas pasen antes que tener razón. Entonces, yo tengo claro, y todos los laboratorios del mundo y la neurociencia, todo demuestra que la conciencia fonológica es la manera más efectiva, más equitativa y más eficiente de la enseñanza de la lectoescritura. Pero si vos lo ponés así, entrás en un debate con los constructivistas, con el modelo francés, entonces empezás a discutir de lo que no querés discutir, y vos querés que las cosas pasen. Entonces nosotros preferimos no ponerle nombre, no llamarlo así, y empezar a escribir todos los materiales, todas las capacitaciones, todos los libros de texto, todo lo que entregamos hoy en nuestras escuelas va en esta orientación. Pero es una inspiración, no estamos imponiendo un método. Porque en el momento que vos empezás a imponer un método sobre otro, empiezan los cuestionamientos y las discusiones filosóficas sobre el huevo y la gallina, y las cosas no pasan en el aula. Entonces empezamos a trabajar para que pasen en el aula y que le pongan títulos los que quieran ponerle título. Lo mismo que no traemos el modelo de Finlandia, sino que experiencias inspiradoras que se pueden tomar si quieren. Es más efectivo que dar la discusión filosófica, porque por esos canales te llevan para que las cosas no pasen. Entonces, como yo prefiero que pasen, no quiero dar la discusión, pero hago que pasen. Y sobre lo segundo, efectivamente, es un segundo paso, pero es algo que tiene que surgir desde los propios profesionales. Entonces, en general los colegios se los regulan los propios profesionales. Entonces, vamos a empezar por la discusión de la ética, de definir estos parámetros para habilitar el proceso posterior, con el cuidado que tenemos que tener de que no se transformen de vuelta en instrumentos o instituciones sindicales, ¿no? Pero claramente es el camino. Gracias. Bueno, Alejandro, la última intervención. Hola, hola. Hola. Ahí está, dale. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Soledad, ministra. Realmente me parece muy interesante todo lo que ha planteado. Creo que hay cosas que sí me siguen preocupando, y es esa gente que se debe incluir, que a veces por problemas de edad ya no está dentro del sistema escolar que está propuesto por el municipio, en este caso la ciudad de Buenos Aires, eso, con su gobierno como sistema, y el Ministerio de Educación. Entonces, me interesa saber qué se puede hacer como de incluirlos dentro de lo que podría ser el trabajo a través de unas escuelas tipo fábricas, que no es algo nuevo, pero que me parece efectivo para que la gente después pueda continuar y vea que tiene un sentido esa educación y que puede conseguir un trabajo, y que a su vez ese trabajo que puede conseguir puede continuarlo con sus hijos de alguna manera en el sistema educativo. Me parece que hay que abordar ese sector que es el más complejo de lo social. Hay que abordar los bajos recursos, habrá que abordar también la inclusión, como decíamos, desde la ética, desde la cultura, muchos valores que se han estado hablando. Entonces, me parece que esa parte es una parte que
todavía no queda claro si se pretende, si no se pretende, cómo se pretende. Gracias. Esta es lo que a mí me preocupa, digamos. Sí, Alejandro, eso es algo que nosotros venimos haciendo. En la ciudad existen los centros de formación profesional con terminalidad, que son efectivamente una modalidad secundaria para chicos de 16 años en adelante que han tenido trayectorias discontinuas y que entonces tienen sobredad para el nivel en el que están, pero que les permiten 3 años tener la titulación secundaria, pero con una orientación en oficios que además le da herramientas para el mundo del trabajo. Eso en la ciudad ya existía, y ahora el Consejo Federal, a propuesta del Ministro de Educación Nacional actual, propuso una resolución que le da marco para que todas puedan, en realidad era una propuesta que ya estaba de la época de Esteban, pero que él la vuelve a traer y la reformula y le pone fondos para que en todas las provincias empiecen a ver este tipo de modalidades, y él propone reconvertir bachilleratos en escuelas técnicas, que es algo más difícil, una discusión más larga, pero efectivamente las modalidades de terminalidad con orientación en oficios es una modalidad que a los chicos les da muchas herramientas. Efectivamente es así. Bueno, Muchas Soledad, gracias. muchas gracias. La verdad que, perdón que voy a repetir por quinta vez. Tenemos todas las herramientas para hacernos sentir en la sociedad. En Ushuaia, en Río Cuarto, todos valores, estas ideas, y además el hecho de que se puede. Así que la semilla va a crecer. Seguro. Bueno, gracias a todos por el tiempo. La verdad que todos ustedes hayan estado conectados hasta esta hora hablando de educación, da energías para seguir peleando y da la señal de que creemos en un país que puede progresar en base a la educación. Así que a militar por la educación, a militar por estos valores del progreso, y vamos a tener una Argentina que nos incluya a todos. Así que muchísimas gracias y a disposición siempre. ¿Hacemos un aplausito virtual? Gracias, Sol. Gracias. Y para los que quieran, el jueves, ¿cómo ganar municipios? Vamos a la política para poder hacer lo que Soledad propone. Ahí está en el chat. Gracias. Adiós.